simplemente lo usamos como una gran calculadora. Todas las ideas las proporcionan ustedes, ¿no? Aquí en el libro nos comenta que hay un transistor, ¿no? Que tiene una IES de 2 por 10 a la menos 16 amperios. Tiene una resistencia de base de 3K. Esa resistencia de base, digamos, es simplemente... No sé si en el circuito ese RB será del espejo, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, tenemos que el BE es 3 voltios y el BCC es 10 voltios. Entonces, la corriente de espejo la podemos calcular a partir de esos valores, ¿no? Que sería 13 menos 0.7 entre 3. ¿Sí? Fíjense, por favor. Yo estoy imaginando el circuito en mi cabeza. Como todos estamos en el tema, yo asumo que la corriente de espejo, así lo pongo inclusive, debería ser, ¿no? 10 más 3 menos 0.7 entre 3 exponente 3. Aquí dice BCC 10. Entonces tendría que poner 3 nada más, ya listo, no hay problema. No me molesta. Ahí tendríamos que esa sería la corriente de espejo. 0.7 microamperes o 0.7 miliamperes. ¿No? Bajo esa suposición me dice el IES es igual a 2 exponente menos 16. Sin mucho rollo, yo asumiría que el alfa es 0.98. Yo pienso que para no hacerla muy larga, el IC1, ¿cuánto será? Alfa por el I espejo, ¿no? No nos complicamos la vida, ¿no les parece? ¿Qué más me piden allá? Que determine el valor de RL que puede ser usado para reemplazar ZL, así que el voltaje de salida tengo un nivel de 5 voltios. Qué aburrido. Si es 10 voltios, ¿cómo se calcularía eso? Tenemos que la corriente ya la tenemos, la caída, la caída debe ser 5 voltios. O sea, la caída en esa resistencia que calculemos debe ser 5 voltios. Sabiendo la corriente, el RL debería ser 5 entre IC1. 6.6 kilómetros. Esta es la primera parte. Ahora, en la segunda parte, vamos al segundo problema. Supóngase que ZE es reemplazado por un cortocircuito. Graficar B sub 0 para los casos donde B sub I es una senoidal pura, teniendo amplitudes picos de 1 milivoltio, 2.6 milivoltios, 26 milivoltios y así sucesivamente. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí sí vamos a aplicar un poquito de lo que hemos estado viendo. Para esto es importante el IS. Aquí habría que ver, me faltó indicarles posiblemente, ¿no? Nosotros tenemos el transistor, la corriente, y eso establece el voltaje base emisor Q, ¿no? Si no hay señal de entrada acá, si B sub I es igual a 0, nosotros tenemos que el I de emisor, que es IES, voltaje base emisor Q, entre voltaje térmico. Cuando el B sub I es 0, si B sub I es igual a 0, entonces el IE debe ser igual al I de C, establecido por la fuente de corriente, y esto igual a IS, voltaje base emisor Q, entre voltaje térmico. De esto de acá, porque acá ¿qué conocemos? Miren, por favor, conocemos el I de C,
que es la fuente del espejo. Conocemos el voltaje térmico, conocemos el IS, pero no conocemos eso. Entonces ahí hay una ecuación no lineal que es siempre típica en estos circuitos, que básicamente se calcula, ¿no?, dividiendo el IS acá, a este lado, voltaje base emisor Q entre voltaje térmico. Esta relación imagino que la han visto varias veces. Calculamos un logaritmo natural de I de C entre IS, que es igual a voltaje base emisor Q entre voltaje térmico, y de ahí sale esta famosa relación del voltaje base emisor Q, que es igual al voltaje térmico por logaritmo natural, lo pongo así, por I de C entre IS. Esta es, digamos, la forma de calcular el voltaje base emisor Q. Eso lo podemos usar acá. Tenemos que dar el valor de voltaje térmico y tenemos que dar el IS que lo hemos dado y tenemos que dar I de C, que ya lo tenemos, que es la I de espejo. Entonces el voltaje base emisor Q, lo voy a llamar así, será igual a voltaje térmico, no lo he definido así que lo pongo así, lo multiplico por ¿qué cosa? Por log nada más, que es el logaritmo natural en MATLAB, de I de S, que es I espejo, entre IS. Y me da 0.7533 voltios, ¿no?, en este caso. Con eso, digamos, ahora estamos ya en la posibilidad de ver cómo es la señal de salida, ¿no? Acá podemos hacer dos cosas. Miren, como estamos en el MATLAB, lo que hicimos con sus compañeros ya en la clase pasada, es aplicarle esa señal como está ahí y calcularlo, ¿no?, usando esta relación de acá. O sea, nosotros podemos calcular el B sub 0, en realidad, usando esta relación completa, la de acá. Porque tenemos todo, ¿ve? Luego lo tenemos todo. Podemos graficarlo y verlo. ¿Está claro eso? Miren, por favor. Entonces es lo que vamos a hacer en el MATLAB. Entonces empezamos definiendo para eso la señal de entrada. Definimos el voltaje pico igual a 1 milivoltio. Definimos el voltaje térmico, que todavía no lo he hecho, igual a 26 exponente menos 3. Definimos el X, que es igual a voltaje pico entre voltaje térmico. Defino la frecuencia del tono de prueba, que en estos casos digamos 1 kHz, y defino una frecuencia de muestreo, que según el teorema de muestreo, ¿cuánto debería ser, Anthony? 2 veces la frecuencia máxima de la señal que quiero observar. ¿Qué señal queremos observar? ¿El tono de prueba o la corriente de salida? La corriente de salida. La corriente de salida posiblemente esté distorsionada y tenga varias componentes que necesito ver. ¿Está bien? ¿Cuántas componentes queremos ver? ¿Hasta qué grado, hasta dónde queremos ver la distorsión? ¿5 componentes, 2 componentes, 10 componentes? Como estamos en un mundo ideal que es el MATLAB, 10 componentes, ¿no? El osciloscopio a veces no me alcanza para ver las 10, pero acá sí. Entonces asumo 10 componentes. Entonces, ¿cuál será la frecuencia máxima de la señal que quiero ver? Si la frecuencia es 1 kHz y yo quiero ver 10 componentes, la frecuencia máxima será 10 kHz. Y por ende la frecuencia de muestreo será 20 kHz. ¿Está bien? La frecuencia, entonces eso estoy abriendo una ventana en la frecuencia de 10 kHz. Ahora sí ya estoy en la capacidad de hacer un barrido en el tiempo de 0, en este caso a la velocidad que me indica el periodo de muestreo, y acá sí tengo que ver unos 20 periodos de señal, que es básicamente está determinado por la señal de menor frecuencia, porque la señal de menor frecuencia, su periodo es el más grande. ¿De acuerdo? Y con eso ya tengo mi tiempo. ¿Se dan cuenta? Digamos que el valor del t se establece cuidadosamente en función del problema a evaluar. ¿No? Ahí está, por ejemplo. Ahora sí tenemos la señal de entrada, el B sub I, que será igual al voltaje pico por coseno de 2
por pi por f sub 0 por t. Listo. Y ahora sí puedo plotear la señal y esa sería mi señal de entrada. Esta es la señal de entrada, asegurándome de ver los 20 periodos, creo que consideré acá, 20 periodos. Luego yo puedo observar esa señal en el dominio de la frecuencia gracias a la herramienta del FFT, ¿no? Para saber qué es lo que voy a ingresar al sistema. En este caso llamaría al B sub I mayúscula como FFT de ¿qué? Del B sub I entre absoluto, no, disculpen, entre la longitud, el FTH de B sub I. Esto es para normalizar los componentes, para que salgan de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Y luego plotearlos. Antes de plotearlo tengo que hacer el barrido de frecuencia, ¿no? Line spice. ¿De dónde a dónde, Anthony? De menos fs medios hasta fs medios, que es el mundo observable, hasta, ¿cuántos, disculpa? La longitud del vector que estoy observando. Eso establece el escalamiento de las frecuencias adecuado. Con esto ya puedo plotear en función de f, desplazándolo para verlo como estoy acostumbrado en el análisis de ver la parte positiva y negativa, pero el absoluto de el B sub I que calcular. Con eso voy a, si no hay, aquí falta una, de acuerdo, si no hay errores, yo tengo que verlo ahora, eso, los dos pulsos. Esa es la señal que ingresa, como ustedes pueden observar, es 1 milivoltio, la amplitud está correctamente escalada y está justamente a 1 kilohertz. Ustedes pueden observar acá, esto es 10 kilohertz, el mundo observable, esto es 2 kilohertz, 2 por 10 a la 4, punto 2 por 10 a la 4, y esto corresponde exactamente a 1 kilohertz, y esto corresponde a menos 1 kilohertz. Ahí estoy observando el espectro. En el osciloscopio, por si acaso, ustedes verían solamente la mitad, ¿sí? La mitad, o sea, solamente la parte positiva. Ahora entonces calculamos la corriente de emisor, IE. ¿A qué es igual esa corriente de emisor? Es igual a IS por exponente del voltaje base emisor Q entre voltaje térmico multiplicado por exponente del B sub I entre voltaje térmico. ¿Está claro? Creo que es eso. Es de acuerdo a la relación que tenemos acá. IS, voltaje base emisor entre voltaje térmico, B sub I, voltaje pico por coseno omega sub T, que es B sub I entre el voltaje térmico, es lo que estamos colocando. Esa es la corriente. ¿Cómo lo llamamos a voltaje base emisor? Ya, con Q minúscula. ¿Se dan cuenta? El error es porque lo he llamado con mayúscula cuando yo lo he definido con minúscula, ¿sí? Entonces acá tendré que llamar de nuevo a IE y corregir esta parte de acá. Ahora el voltaje térmico, ¿cómo lo llamé? Ahora sí, de nuevo. No cometan ese error. Está bien, ¿no? El primero, ¿no? Ahora sí. Si yo ploteo IE, que en realidad no es el objetivo, digamos, se dan cuenta que esa IE es senoidal. No hay, digamos, no se nota ninguna distorsión porque en realidad le estamos aplicando pequeña señal y no hay distorsión, pues, básicamente. No hay distorsión. Porque se nota que es senoidal. Pero digamos, eso no me convence posiblemente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para convencerme? Verlo en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, para eso tendría que coger IE igual a FFT de IE entre la longitud de IE y plotear lo mismo de acá, pero cambiando aquí el IE. Pues ahora sí, ¿qué observamos? ¿Está bien esa señal o está mal? ¿No, Chapoñán? ¿Qué dices?
¿Te convence que esa señal no tiene distorsión? Un poquito, mucho, tiene un armónico, pero yo te estoy diciendo que es pequeña señal y es operación lineal. Entonces estoy mintiendo yo. ¿Por qué dicen que tiene distorsión? A ver, Anthony. No hay armónicos, Anthony. Si tú te fijas en la frecuencia, y vamos a acercarlo para que vean. Esta es la de 1000 kHz. A 2000 no veo nada. El armónico debe aparecer en 2000, 3000. Ustedes se confunden porque ven esta señal grande de acá. Pero esa señal, ¿a qué frecuencia está? ¿Qué cosa es eso? La continua. Ustedes ya saben eso ya, que la corriente, ¿se acuerdan? Sale una continua y la señal. Yo solamente debo concentrarme en qué cosa? En la señal, que es esto de acá, y decir, oye, ¿hay distorsión en la señal? No hay distorsión, porque en 2000 no aparece nada, en 3000 no aparece nada, en 4000 no aparece nada. Entonces no tiene distorsión porque es justamente pequeña señal, y cuando vimos si era bonita senoidal, entonces ¿está claro? Entonces ahora sí podríamos continuar, si se dan cuenta, porque este va a ser un trabajo para ustedes, vean los comandos que se ha utilizado, y a graficar para los diferentes tipos que me piden acá, ¿no? Me dicen, oye, 1 milivoltio, 2.6, 26 milivoltios y 260 milivoltios. Aquí la intención del autor es que justamente manejes esta relación y observes, pues, a medida que el nivel de voltaje aumenta, y ahí van a empezar a aparecer los cachitos. Por ejemplo, vamos a irnos de frente a 26 milivoltios, ¿ya? Para ir a 26 milivoltios yo tengo que definir el voltaje pico, que lo definí en 1, lo tengo que definir en 26. Y recalcular el voltaje de entrada, miren, en ese valor, y recalcular la corriente nada más, que sería obviamente eso. Y plotear y calcular también la transformada de Fourier, y plotear ahora esto, ¿no? La corriente ya, gracias a la nueva entrada. Y ahora sí que observamos. ¿Cuántos armónicos estamos viendo? 2 armónicos en realidad, porque siempre está la continua y está, digamos, la que me interesa, y están los armónicos de acá. Entonces se está viendo pues que sí hay distorsión. Y si la viéramos en el tiempo, que es simplemente plotear el I sub E, vamos a observar, digamos, que ya la señal no se parece tanto a la senoidal. Fíjense en todos los detalles, por favor, no solamente vean que no se parece, sino también observen que esta señal no está alrededor de 0, sino que está alrededor de un valor de continuo, que es justamente la continua de la corriente de emisor. ¿Está bien eso? Ahora, ¿cómo evaluaría la distorsión acá? Específicamente para esa señal. Midiendo el armónico o diciendo Besseli, ¿no? Aquí lo puedo calcular, inclusive X lo puedo calcular acá porque lo tengo definido. X es 1 y llamando a Besseli, ya lo hemos hecho creo, 2, 1. 24% de distorsión. Voy a hacerlo. Y puedo hacer todavía esto de acá. Distorsión del tercer armónico, 3%. Voy midiendo. ¿Está claro esto de ver? O sea, esa es la cosa. Yo pienso que sin complicarme tanto la vida, estoy más o menos entendiendo cómo funciona el dispositivo. Y como yo lo que han visto en el laboratorio, que sí salen los palitos, más o menos creo que por ahí vamos encaminados. Si alguien es chocho y dice, no, pero ingeniero, eso es corriente, ya pues multipliquemos para hallar el B sub 0, ¿no? Que será simplemente menos alfa por el RL que hemos calculado. RL era, ¿no? En el MATLAB, ¿qué variable era? Aquí está RL, si lo hallamos. ¿Quién dijo que no? Por IE.
realidad debería hacerlo 10 menos esto. Porque 10 es el BCC, pues, ¿no? Y aquí va a salir la continua alrededor, o sea, la señal de continua. Ups. El famoso IDT. Aquí es I nada más. Y si yo ploteo B sub 0, ahora sí ya sale, miren, el B sub 0, como ha salido en el laboratorio. Porque si ustedes plotearon el I sub E, salió invertido. Pero aquí ya sale la forma que sale en el osciloscopio, porque lo estamos restando, digamos, de los 10 voltios de continuo. Y si quieren hacerle el análisis, pues, al B sub 0, ¿no? Que es el FTT de B sub 0, y plotear pero en este caso, B sub 0, para que vean la distorsión. Ahí está. Salen valores un poco más grandes. Aquí está mal, me equivoqué yo, porque olvidé al momento de calcular la transformada de Fourier de dividirlo entre la Lenz GTH de B sub 0. También, la razón por qué divido esto la vamos a ver en el curso de Telecomunicaciones 1. Recuerda, hay un capítulo bastante interesante en el Stremler donde hace un análisis bastante detalloso de este comando en MATLAB y ahí lo vamos a comprender pero al 100%, ¿sí? Eso ya lo veremos en el curso de Telecomunicaciones 1. Y ahí estamos, digamos, ahí está la señal. Ese ya es el voltaje, para los que sean chochos, ¿no? Viendo la distorsión. Y si ustedes miden la distorsión, por favor, miren, si yo mido la distorsión, digamos, debe ser la misma que la medida para el sub X. ¿Ya? Y con eso, digamos, terminé el problema 2, creo que era. El 2, el 3 prácticamente lo hemos terminado también. Lo más interesante se viene acá, ¿no? En esta partecita de acá. El 4. Eso lo dejamos para el jueves porque eso sí requiere un poco de tiempo. Ahí les voy a explicar la parte teórica y el análisis con el MATLAB. ¿Ya? Y la información, me da uno de los correos para mandarles los links de los videos en YouTube para que lo puedan ver esto con calma si desean nuevamente, ¿no?